ese maná que ya descendió a su corazón para que nosotros seamos edificados. Amén. 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 Perdón. Dios les bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes en esta hora preciosa que nos ha permitido el Señor estar reunidos en su nombre para alabarle, adorarle, y hoy que el Señor nos dé oídos espirituales para recibir su palabra. Nos ponemos de pie, por favor, vamos a orar para declarar que tenemos la fe para escuchar la palabra de nuestro buen Dios. No es la palabra de un hombre, sino la palabra que Dios nos revela, la palabra que ya está escrita. Solamente necesitamos del Espíritu Santo que nos guíe en revelación e inteligencia espiritual para tomar esta palabra para nuestras vidas. Cierre sus ojitos, por favor, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias, porque has recibido nuestra alabanza de adoración. Y henos aquí con la necesidad de que tu palabra fluya como rocío en nuestro corazón, mi Dios, que esta palabra nos prepare, nos instruya, para que podamos ser edificados en nuestro ser interior y podamos vivir en la revelación del reino al cual pertenecemos, reconociendo que tus propósitos para nosotros son de bienestar, sabiendo, Dios, que en medio de las pruebas, de las tribulaciones, aprenderemos a depender de ti. Gracias por la palabra que tú envías en esta hora. Danos revelación de ella para recibirla y ponerla por obra para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Amén. El día de hoy vamos a compartir un mensaje que hemos titulado Llamados de las tinieblas para comer de la miel. Amén. Puede levantar su mano juntamente conmigo y decir: fui llamado de las tinieblas para venir a la dimensión del reino y comer de la miel. Amén. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza, para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Estamos viviendo en un tiempo en el cual podemos notar que muchas de las profecías bíblicas se están cumpliendo, y sabemos que todo lo que se escribió antes, como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10, verso 11, se escribió para enseñarnos, para prepararnos, para que nosotros podamos ver a la luz de la palabra y la revelación que nos da el Espíritu Santo, tener la capacidad para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos y no hacer lo que hizo muchas veces Israel. Nosotros estamos llamados a vivir bajo la revelación que nos da el Espíritu Santo. Por eso vamos a tomar unos textos del Antiguo Testamento para darnos cuenta que Dios nos está hablando. Mi exhortación en todo tiempo es que no leamos como una historia de Israel, sino vivamos creyendo que en cada verso de la palabra el Señor nos va a preparar y nos va a instruir para los tiempos que estamos viviendo. Por favor, yo quiero que vaya conmigo a Levítico capítulo número 20, verso 24. Una palabra que Dios le dio a Israel por medio de Moisés. Y esto nos va a servir ahora como enseñanza, que ciertamente como Israel fue sacado de Egipto con un propósito, usted también fue tomado de las tinieblas con un propósito. Ya estamos, Levítico 20, verso 24, dice la palabra: pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel, yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Una palabra que Israel recibió dando a conocer que había salido de Egipto con un propósito: heredar una tierra de abundancia,
una tierra bendecida, fructífera, donde iba a fluir la leche y la miel. Y nosotros ahora vamos a ver, bajo la guianza del Espíritu Santo, que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros éramos pecadores, todos nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. Pero dice la palabra que Dios nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Amén. Aleluya. El propósito de Dios no es que la vida suya sea convertida en una vida de religioso, sino que Dios nos da el derecho de ser hijo de Dios, de vivir bajo los principios que Dios nos enseña, nos revela en su palabra para vivir como hijos. Nosotros fuimos trasladados, como les decía hace un momentito, de las tinieblas a la luz, al reino admirable. Por eso nosotros estamos llamados a hablar del reino admirable al cual pertenecemos, a hablar del Rey que nos ha recibido en su reino. Y entonces vamos a entender que Israel, teóricamente, podemos decir así, iba a entrar a una tierra fructífera. Usted va a seguir viviendo en la misma casa por el momento, va a seguir viviendo en el mismo departamento, pero su estatus espiritual está llamado a vivir en la dimensión del reino. Amén. Y de acuerdo a su obediencia y a su rectitud delante de Dios, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y puede cambiar casa también, ¿verdad? Pero eso no le hablo yo. Yo le voy a hablar del estatus espiritual donde fluye la leche y la miel. Amén. Y para explicar esto, yo quiero que usted pueda tener en su corazón que la tierra, en el sentido espiritual para nosotros, la iglesia de Cristo, es ese estatus, esa dimensión espiritual a la cual usted tiene derecho por medio de Cristo. Esta palabra nos va a capacitar a nosotros para que podamos caminar bajo la unción del reino al cual pertenecemos. Y le voy a contar rápidamente la historia de un maestro, de un doctor de la ley que se maravilló por las enseñanzas de Jesús. Jesús enseñaba y el pueblo se impresionaba por las enseñanzas de Jesús, porque no enseñaba como los fariseos, sino con muestras de poder. Y lo que hoy el Señor quiere es que aprendamos nosotros a ver que en el reino de Dios hay poder. Amén. Y entonces un maestro, un hombre maestro de la palabra, siguió a Jesús en la noche y se acercó a él y le preguntó qué era lo que él estaba haciendo, con qué poder, porque miraba la capacidad magistral de él para enseñar la palabra. Y quiero resumir en ese diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo. Estoy hablando de esa experiencia que está en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Hay dos versos bien importantes que hoy el Señor quiere anidar en el corazón de ustedes, porque todos los que estamos acá, yo los conozco, todos creo que estamos cumpliendo lo que dice Jesús a Nicodemo. Capítulo 3 de Juan, vamos a leer los versos 3 y 5. Y en el verso 3 dice la palabra: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 5 dice la palabra: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el Señor está hablando que Él nos llamó de las tinieblas, pero para permanecer dentro del reino, o ver el reino y entrar al reino y permanecer en el reino, hay que nacer de nuevo. Yo estoy seguro que todos los que estamos acá ya nacimos de nuevo.
Y dice la palabra que para entrar al reino, pero no estamos hablando lo que va a ser posteriormente en el reino celestial. Como hemos venido enseñando, en este tiempo, usted viviendo donde usted vive, trabajando donde trabaja, con la familia que tiene, pero usted tiene que vivir una experiencia de estar en el reino. Y tiene que experimentar lo que el Señor le ha prometido a sus hijos. Y ese estatus espiritual, hermanos, solamente es el requisito que usted le crea al Señor para nacer de nuevo, que esa naturaleza vieja que teníamos ha muerto en el bautismo. Dice la palabra que nosotros somos uno en Cristo en su muerte y uno en Cristo en su bautismo. Y por eso la dimensión de todo cristiano, de todo discípulo de Cristo, es vivir con el convencimiento que ha nacido de nuevo y ha nacido del agua y del Espíritu, que su dimensión como hombre, como mujer, ya no es el mismo, aunque sus vecinos vean a la misma persona, pero tarde o temprano van a ver que hay un hombre, una mujer totalmente distinta, porque ha nacido de nuevo, ha nacido del agua y del Espíritu, y ya está disfrutando las bendiciones del estatus espiritual, donde fluye la leche y la miel para la gloria de su nombre. Amén. Yo no estoy inventando absolutamente nada. Cuando la palabra de Dios dice claramente que usted fue predestinado, lo que dice Romanos capítulo 8, verso 29, que usted fue predestinado para ser hecho a la imagen del Hijo. ¿Cuántos se recuerdan esta palabra? No tengo necesidad de leerla, ya usted la sabe. Usted fue predestinado para ser transformado a la imagen del Hijo. Usted nació de nuevo, nació del agua, nació del Espíritu, está creyendo de que el Señor lo tomó de las tinieblas y lo quiere llevar a esa dimensión de hijo en el reino. Porque solamente en el reino vamos a entender y comprender el propósito de Dios para nuestras vidas, y Dios nos quiere transformar. Por favor, levante su mano conmigo y diga: Dios quiere transformarme. Amén. Dios lo quiere transformar a usted a la imagen del Hijo. Por favor, Pablito, ¿tienes ahí tu Biblia? Colosenses capítulo número 3, verso número 10. Hay otra bella porción de la palabra. Estamos en el reino. Yo quiero que usted hoy viva la dimensión que por la revelación de la palabra usted está en el reino. Está viviendo conforme al reino. En la nueva traducción viviente, perdón. En la nueva traducción viviente, Colosenses 3:10. Vea cómo dice la palabra. Vamos a utilizar varias versiones para darnos cuenta lo que Dios dice. Colosenses 3:10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Amén. Gracias, Pablito. ¿Qué tiene que tener el que ha nacido de nuevo, que ha nacido del agua y del Espíritu? Vestirse. Me ayuda a predicar. Vestirse con la nueva naturaleza y ser transformado a la imagen de su Creador. Para eso lo sacó de las tinieblas. Para eso nos trajo a su reino. A esa dimensión nos lleva el Señor. ¿Cuántos están aquí creyendo esta palabra? Amén, amén, amén. Entonces, hermanos, dice la palabra que Israel fue llevado a esa tierra, pero por su necedad, lo que tenía que ser en 40 días se convirtió en 40 años. Lo bueno que todos ustedes se ven que son personas obedientes al Señor. Entonces lo que Dios quiere es que hoy aprendamos a vivir en la unción de ese reino al cual pertenecemos. Ahora, solamente por el Espíritu Santo vamos a poder escudriñar y sumergirnos en la palabra y entender que todas esas verdades son para nosotros. Vaya conmigo
a 1 Corintios capítulo 12, versos 13 y 14, para irme explicando lo que el Señor quiere que usted salga hoy convencido. En 1 Corintios capítulo 12, versos 13 y 14 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo que la palabra de Dios nos indica en esta porción es que usted, para poder vivir conforme al reino, conforme al propósito de Dios, tiene que ser enseñado por el Espíritu Santo. Yo solamente soy un vaso que estoy recibiendo la palabra, y de lo que Dios está haciendo en mi vida, quiero compartirle a usted, para que la palabra que yo estoy predicando no la tome como idea mía, sino el propósito de Dios, y por eso le ha dado su Espíritu Santo, para que pueda entender que este mensaje es del espíritu a su espíritu, para que usted pueda aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual, para poder digerir lo que Dios quiere hacer en su vida. Amén. Porque usted ya está en lo prometido, ya está en el reino. Amén. Y usted sabe, y vamos a ver a la luz de la palabra, que Israel entró, a la tierra prometida y vivió un tiempo dependiendo del Señor. Pero cuando usted se da cuenta, al principio del libro de los Jueces, después de que Josué murió, dice la Escritura que se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Cuál es el propósito de lo que yo quiero hoy compartirles? Es que somos una generación que estamos conociendo a Dios y estamos creyendo lo que Dios nos ha prometido. Y si hubiese alguno que no ha recibido lo que Dios ha prometido, que pueda hoy aplicarse para recibir lo prometido, para que el día de mañana sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, si el Señor no ha venido, sigan viviendo conforme a la unción del reino. Porque no sabemos. Israel entró, vio lo prometido, y usted sabe, después del libro de los Jueces, todas las desgracias que vinieron en una forma consecutiva a Israel, y solamente habían periodos de gracia cuando era levantado un hombre de Dios como rey y empezaba a restaurar todas las cosas que estaban destruidas. Amén. Por eso es importante leer la Biblia, para que nos demos cuenta que Dios no quiere que lo malo que le aconteció a Israel nos acontezca a nosotros, que lo bueno en los tiempos de restauración que le pasó a Israel, le pase a los hijos de Dios que viven conforme a la cultura del reino. Amén. Entonces hay que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, cuando hablamos que la leche y la miel iba a fluir en la tierra prometida, para nosotros la leche, según la revelación que tenemos de acuerdo a la palabra que usted tiene en sus manos, es la palabra. Pero la leche, en el sentido espiritual en la palabra, son los primeros rudimentos de la doctrina, los primeros rudimentos de la enseñanza. ¿Cuál es el gemir de nosotros como ministros? Es que nos apliquemos, que no solamente se quede usted en el tiempo del culto dominical, sino tenga la actitud, la disciplina de buscar ser enseñado. Porque la leche está fluyendo, pero ¿cuántos quieren beber de la leche? Amén. Por favor, vaya conmigo a 1 Pedro capítulo 2. El Señor lo trajo al reino, lo atrajo de las tinieblas al reino para empezar a beber leche. Nosotros, el día que nacimos de nuevo, éramos recién nacidos. Dice la palabra, 1 Pedro capítulo 2, verso 2, en la versión Reina Valera dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos,
Si usted estuvo en el ayuno cuando el hermano Juan Carlos predicó, él hablaba de que debemos de buscar la presencia del Señor, como un niño, pegar de gritos. Y todos ustedes, los que somos padres de familia, hemos visto a los niños cuando tienen hambre y necesitan ser amamantados por la leche materna. Yo me estoy gozando con mi nieta. Se le prende a la mamá. Tal vez puede estar contento con uno un ratito, pero cuando tiene hambre se le prende a la mamá. Y dice la Escritura que hay que desear como niño recién nacido la leche espiritual. Entonces el que está en el reino tiene que desear la leche espiritual. Cuando dicen amén. Pero vamos a leer la misma porción de 1 de Pedro capítulo 2 verso 2 en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, si usted no tiene la versión Nueva Traducción Viviente, tal vez va a alcanzar a ver en la pantalla. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas, me gustó esta versión, con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, dice el Señor. Amén. Yo no veo que esté pidiendo a gritos. Dice la palabra que deseemos con ganas. Primero viene el deseo de la leche espiritual, pero pidan a gritos ese alimento nutritivo. Yo no sé cuántos levantan la mano en esta hora y decir, Señor, yo quiero que fluya tu palabra en mi vida, que todo el tiempo tenga hambre de tu palabra. Nosotros somos una iglesia bíblica. Aquí usted no va a escuchar a que nadie va a venir a predicar lo que dice un libro ajeno a la Biblia. No va a venir a hablar de sus propias ideas, sino venimos a compartir la palabra, porque si hay en esta casa todavía niños espirituales, que beban de la leche espiritual, de ese alimento nutritivo que los ayudará a tener crecimiento, a una experiencia plena de salvación. Que valoremos la obra de justicia que hizo el Hijo por amor a nosotros, porque por gracia somos salvos, pero se tuvo que pagar un precio, y ese precio altísimo es la sangre preciosa del Cordero. Usted no está aquí por voluntad de hombre, sino aquel que lo amó, manifestó su amor dando su vida por usted, para que crezcamos en la experiencia plena de salvación. Para eso son los rudimentos de la doctrina básica que es necesario que podamos digerir y anhelar más y más y más para la gloria de su nombre. La iglesia de Corinto es una iglesia bien especial. Hubo un mover del Espíritu, hubo dones, hubo manifestaciones maravillosas en la iglesia de Corinto. Pero también la iglesia de Corinto había un remanente carnal, había mucha carnalidad, habían disensiones, habían contiendas, había pecado, pero había presencia de Dios. Y en un momento determinado, el apóstol Pablo, en su primera epístola a esa iglesia, les hace una advertencia. Y hermanos amados, como nosotros tenemos una profecía que esta iglesia iba a ser como la iglesia de Corinto, que iban a haber muchos dones. Yo lo sigo creyendo. Amén. Yo sigo creyendo esta palabra. Lo hemos visto. Pero el Señor quiere la plenitud de esos dones. Pero no queremos también la otra parte que hay también negativa en la iglesia de Corinto. Había una parte negativa. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3, verso 2. Y por eso nosotros los ministros tenemos que estar preparados para todo. Si hay que dar leche, hay que dar leche. Si hay que preparar vianda, hay que preparar vianda. 1 Corintios 3:2 en la Nueva Traducción Viviente dice:
tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido. Por favor, ponga atención, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Amén. Quiere decir, hermanos, que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, a causa de sus actitudes carnales, les voy a tener que dar de beber el alimento básico nutritivo de la palabra. Ustedes no les puedo dar alimento sólido. Si lo vemos en la analogía de un bebé no se le puede dar ni siquiera leche entera, se le tiene que dar leche de fórmula si no recibe la leche materna. El bebé que toma leche materna puede tomar leche de fórmula, pero no leche entera. No le pueden dar papilla hasta determinada edad, creo que a los 9, 10 meses, 11 meses, los que están criando ahorita a sus hijos. ¿Cuántos meses, hermano Pablito, que es modelo de papá? A los 10 meses ya le pueden dar papilla. Entonces el Señor nos compara y les dice a los de Corinto, ya deberían estar comiendo papilla por lo menos, pero les tengo que dar leche nuevamente. Yo les quería preparar un churrascón. Un puyazo, un tomahawk. Vamos a hacer publicidad aquí. Un churrascón en la tabla. Pero no. Les voy a dar leche, dijo Pablo. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que aplicarnos. Si hemos nacido de nuevo, si hemos nacido del agua, si hemos nacido del Espíritu, el Señor nos está demandando crecimiento. Amén. Yo contaba esta anécdota y la voy a repetir. El jueves, cuando estaba predicando en la iglesia de Quetzaltenango, nosotros tuvimos muchos problemas con mi hijo mayor. Enfermedad tras enfermedad, temperaturas tras temperaturas. Hoy le decía a Eduardo Luis, bienvenido, ya después van a dar testimonio. Pero nosotros pasamos meses con Antonelli muy enfermo, todo escuálido, todo esqueletudo. Íbamos a las clínicas de los médicos en Guatemala y nos daba pena que los niños robustos, rosados y juguetones y acá todo. Y después cambiamos de pediatra, no sé cuántos pediatras visitamos. El último pediatra, Dios lo puso en nuestro camino. Este pediatra fue el pediatra de mis hijos y ahora es pediatra de mis nietas todavía. Ahí está todavía. Y algunos de ustedes mandaron a sus hijos ahí, ¿verdad? Bueno, la situación era que medicina, tratamiento y bueno, los consejos de las abuelitas y de las mamás, que le diéramos sustancia de hígado. Entonces esa cosa, a mí me gusta el hígado, pero la sustancia no la he comido. No lo quería recibir. Y entonces la pastora tenía que sujetar con un pañal a Antonelli, amarrarlo literalmente a la mesita para darle la sustancia. Y ahí estaba la paciencia, meterle el alimento que no quería. Era melindroso. Y mire lo que hizo el Señor, ahora de grande lo tengo que amarrar para que ya no coma. Hermanos, ¿no será que hay melindrosos todavía para la leche espiritual y no se están preparando para el alimento sólido? El Señor nos trajo de las tinieblas a su luz admirable para alimentarnos, para que no seamos llevados por ningún corriente de doctrina falsa, de un falso cristianismo, sino que vivamos la experiencia que tenemos derecho de poder vivir la experiencia del reino en este tiempo, preparándonos para lo venidero del reino, donde la iglesia que se alimenta con la leche y la miel será una iglesia que estará en las bodas del Cordero, no como invitada, sino como la esposa del Cordero. Ese es el tiempo que tenemos que creer. ¿Para qué estamos recibiendo la palabra?
Dios quiere prepararnos día a día. Hebreos capítulo 5, verso número 12. Dice la palabra: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, oiga, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Voy a levantar su mano conmigo y decir: Padre, hoy me declaro libre para desear el alimento sólido. Amén. Ahora, entonces Pablo, porque yo creo que él escribió la epístola a los Hebreos, está exhortando y está diciendo: todavía tienen necesidad de los primeros rudimentos. Ustedes ya deberían de ser maestros. Ustedes ya deberían de tener ministerio. Ustedes deberían de estar trabajando incansablemente para que se siga extendiendo la obra del Señor. Aleluya. Amén. Tenemos que aprender. Pero sí, rápidamente le voy a hablar sobre la palabra rudimento. Cuando la Reina Valera, el vocablo rudimento también tiene la connotación no solamente en el sentido hebreo, sino en el sentido natural, que el rudimento se le llama al embrión de un ser orgánico. Quiere decir que lo más básico era lo que estaba diciendo Pablo, que tenía que volverse a repetir, porque rudimento significa embrión de un ser orgánico, también significa parte de un ser orgánico imperfectamente desarrollado, y lo que nos compete también significa primeros estudios o conocimientos básicos. Ahora yo le digo con todo mi corazón, hermanos, muchas veces en medio de las iglesias no existe ni siquiera los primeros estudios o conocimientos básicos de la doctrina. Y lo que es imperativo para nosotros es estar orando a los servidores de esta casa, y lo digo, estar orando para que no haya ninguno aquí en esta casa falto de apetito de la leche, que empiece a tener lo básico de la doctrina para que crezca para salvación y que pueda desarrollarse y que tengamos esa experiencia en los discipulados, en los grupos que nos reunimos, de poder crecer para salvación. Hermanos, nosotros como pastores no nos podemos dar abasto. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestas, unos a abrir la puerta de su casa y otros a ir a enseñar la palabra. Estamos con la demanda de hacerlo. Amén. Entonces, hermano, fuimos llamados de las tinieblas para disfrutar la leche, pero hay un tiempo de la leche. Ahora quiero hablarle de la miel. Básicamente el mensaje de hoy es centrarnos en los dos, leche y miel. La miel, en lo que estamos compartiendo, es figura de la palabra revelada, o sea, el rema de la palabra. Usted tiene que anhelar la palabra revelada para ir caminando al alimento sólido. Si no tenemos miel, no vamos a tener revelación. Pero si no tenemos leche, no vamos a tener miel. La palabra revelada. Y entonces no vamos a disfrutar de los banquetes suculentos que el Señor ha preparado. Ahora, la revelación de la palabra es un don de Dios. No es una escuela bíblica la que le va a dar la enseñanza.
es la revelación del Espíritu, que usted lo tiene en su corazón. El Espíritu Santo es el que va a trabajar, y por favor yo quiero que usted preste atención a ello. No estoy en contra de los estudios, los institutos bíblicos o universidades teológicas, pero si no es el Espíritu que enseña, de balde se va a estudiar. Dice la palabra que los hombres que siguieron a Jesús, los discípulos, los apóstoles, cuando empezaron a correr con la visión celestial, se recuerda, eso tiene relación con lo que le prediqué el martes hace 15 días, de este martes hace 15. Si no somos instruidos celestialmente, no podemos correr con una visión celestial. Si no somos instruidos por el Espíritu Santo, no vamos a vivir conforme al reino y no vamos a correr con las noticias del reino, porque tenemos que conocer de qué hablamos y de quién hablamos. Entonces aquellos hombres que eran del vulgo, porque en el libro de los Hechos narra la Escritura que la gente que los conocía se maravillaba y decía: ¿quién les enseñó a estos? Si son hombres sin letras, son hombres del vulgo, pero habían aprendido a los pies del Maestro. Y yo tengo una buena noticia, que el Señor lo llamó de las tinieblas, no para ser enseñado a los pies de ningún hombre, sino el Señor lo llamó porque Él le quiere enseñar. Ciertamente va a oír a hombres, a siervos de esta casa, pero el que quiere instruirlo y prepararlo en esta hora es el Espíritu que mora en usted. Él enseñará todas las cosas, lo guiará a toda verdad. Él será el que le dé la instrucción, porque se cumplirá en usted lo que dice 1 Juan capítulo 2 verso 27: vosotros tenéis la unción y la unción misma os enseñará todas las cosas. Este es el reino, este es el poder creer que los que estaban sin tomar leche aprendan a tomar leche, los que estaban tomando leche aprendan a disfrutar de la miel, para que puedan disfrutar las viandas que el mismo Señor prepara. Yo no sé cuánto lo creen. Amén. Ahora, vaya conmigo por favor a Éxodo capítulo 16. Volvemos al Antiguo Testamento. Éxodo 16, verso 31 al 32. Utilizo la Reina Valera. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como una semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas de miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Amén. El Señor, en otras palabras, está diciendo: descendió pan del cielo, pan para alimentarlos cuando los saqué de Egipto, un pan que los iba a nutrir, un pan que nunca habían conocido. Por eso cuando descendió el maná, los israelitas lo tomaron y dijeron: ¿y qué es esto? Porque maná significa ¿y qué es esto? Pan de ángeles le dio el Señor a sus hijos cuando los sacó de Egipto, los alimentó. Pero usted conoce el resto de la historia, que ellos no estaban satisfechos con este pan. Y ahora, mis amados, en el reino dice la palabra que aquel que dijo un día: yo soy el pan que ha descendido del cielo, el que come de mi carne y bebe mi sangre, hermanos, tendrá una dimensión diferente. Y usted está aquí porque el Señor lo escogió para aprender a comer del pan que descendió del cielo, a comer de la carne y a beber de la sangre, a tener la experiencia maravillosa de la revelación de la palabra. A eso lo tomó el Señor en el desarrollo de su vida, en el transcurso de su vida, en el peregrinaje de la vida. Que no le falte el pan que descendió del cielo, que no le falte el alimento. Le podrá faltar
faltar una casa, le podrá faltar dinero, le podrá faltar el amor de alguien, pero que no le falte el pan que descendió del cielo, el pan vivo, Jesucristo el Señor. De ese alimento lo fue preparando para llegar a la cúspide. Entonces, si no aprendemos a comer, no vamos a llegar a estar verdaderamente ya en la parte final del reino eterno, el reino del Padre. Aprendamos a vivir aquí en el reino para vivir en el reino del Padre eterno, porque para eso nos sacó el Señor. ¿Me estoy explicando? Por favor, vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo número 32, verso 13. Deuteronomio es un mensaje a la segunda generación de israelitas. La primera generación había quedado muerta en el desierto. Aquí, cuando Moisés habla, le está hablando a la segunda generación de israelitas. Por favor, sin ánimo de ser muy drástico, Dios le está hablando a usted, no a otra generación. Dios le está hablando a usted. Deuteronomio 32, verso 13 dice: Él lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con las cosechas de los campos. Lo nutrió con miel de la roca y con aceite oliva de los pedregales. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Que Dios sacó a su pueblo para ser saciado de la miel que brota de la roca. Por favor, diga usted conmigo: Israel fue sacado de Egipto para ser saciado con la miel que brota de la roca. Ese fue Israel. Ahora usted ya con la palabra sabe que cuando hablamos de roca, hablamos de Cristo. En otras palabras, Dios lo sacó a usted de las tinieblas para ser saciado de la miel que emana la roca. Toda palabra que viene de Cristo es la palabra que le debe sustentar en todo su tiempo de travesía por este mundo lleno de maldad y perversidad. Que no le falte la leche y que no le falte la miel. La miel viene de la roca y hoy se cumple esa palabra si usted lo cree, porque el Señor lo sacó a Egipto y lo ha sacado a usted también. Tenemos que creer. No es una historia que estamos leyendo, es una vivencia que esa palabra es útil para enseñarle. En el Salmo 81, verso 16, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: y aquí ponga atención cómo está escrito esto. Dice: Dios los habría alimentado con la mejor comida, la roca. Les habría dado toda la miel que hubieran querido. Pero usted sabe que la rebeldía de Israel fue que en lugar de comer la miel, prefirieron comer carne y anhelaban los ajos, anhelaban la comida de Egipto. ¿Cuántos cristianos están, en lugar de tomar el tiempo para estar en la palabra, tienen tiempo para ver un partido de fútbol completamente? Un partido con su tiempo extra son 120 minutos y a veces hay cristianos que no tienen ni siquiera 10 minutos para estar en la comunión con la palabra. Hay cristianos que tienen más tiempo para ver televisión que estar en comunión con la palabra. Por eso la Escritura dice en el Salmo 82, Dios los habría alimentado con la mejor comida. Hermanos, su servidor ha tenido que orar por muchas personas moribundas. Y mire lo que yo lo digo con temor y temblor. Donde solamente tenemos que ejercer el ministerio. Hablábamos con los consiervos, el misterio de la agonía. El poder solamente
decirle a esa alma abatida ya por la muerte, decirle que rinda su vida a Cristo. Pasó una vida completamente para ser exhortado, para que tomara leche, para que comiera miel. Pero por misericordia, en ese último momento se le extiende el llamado que entregue su vida a Cristo. Y sabe usted que se va a encontrar con gente que cuando usted le invita para que pueda reconocer a Cristo, dice: hoy no, tal vez otro día. Como que le esté ofreciendo alguna oferta de vajilla o algo por el estilo. Este es el tiempo, hermano, de que usted se alimente de la leche y de la miel. Usted no está llamado a las últimas instancias. No está llamado a lo que dicen otros. Cuando llegue la hora, todavía voy a tener tiempo. Hermanos, Dios quiere que viva en el reino, que usted sea fructífero en el reino, que disfrute la vida que el Señor le puede dar a usted. Y cuando usted está convencido de la vida que puede dar Cristo, le va a hablar con seguridad del Rey al que usted le entregó la vida y del reino al cual pertenece. Va a hablar con una diligencia tremenda, con pasión, porque sabe lo que tiene en el reino. Amén. Por favor, déjese saciar por el alimento. Y por último quiero contarle una historia que aconteció y quiero tomarlo como una figura. Jonatán, hijo del rey Saúl, era un general que estaba al frente de los ejércitos de Israel. Estaban en una lucha contra los filisteos, y locamente Saúl emite un decreto que nadie podía comer alimento en ese tiempo. Decreta un tiempo de ayuno, y Jonatán, su hijo, al mando de unos soldados, ha peleado ferozmente, valientemente contra los filisteos y ha vencido a una tropa, a un grupo de filisteos. Pero es necesario seguir la batalla, y sus fuerzas estaban diezmadas, sus fuerzas estaban desgastadas. Y entonces entran a un bosque. Si quiere lo vamos a leer aquí, eso sí lo tengo escrito. Primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 26 al 29. Dice la palabra, primero de Samuel 14, 26 al 29. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. Y eso quiero que usted hoy lo tome en el espíritu. Si hemos venido al reino, ciertamente tendremos luchas, tendremos batallas. Y aun cuando nos sentimos fatigados, débiles por la lucha, pero cuando aprendemos, oiga, a comer de la miel espiritual, que es la palabra revelada, en medio de las batallas de la vida, Dios a sus amados les dará nuevas fuerzas, les dará la capacidad, y no perderán la visión, porque así como Jonatán se le aclararon los ojos, cuando usted en medio de las batallas, de las tormentas de la vida, cuando va la palabra revelada, se le aclara la visión celestial y no desmaya y no claudica, no tira la toalla,
sino está convencido de que todavía hay que seguir hacia adelante y creerá en el Dios de su salvación. Y el evangelio que ha recibido es un evangelio de poder, aun cuando haya tenido momentos difíciles, aun cuando se haya sentido solo, aun cuando haya sentido su alma desfallecer. El Señor le dice: yo soy el que preparo aderezo mesa delante de tus angustiadores, te ungiré con aceite fresco y llenaré tu copa. Tenemos que creer que aunque pasemos por ese valle de sombra y de muerte, no temeremos a mal alguno. El Señor va a preparar a sus ungidos ese alimento espiritual, esa revelación de la palabra, y se va a cumplir la palabra que dice Isaías 25:6, que el Señor en este monte, dice la palabra, he preparado banquete suculento de gruesos tuétanos, de grosura, de vino refinado. Es el tiempo que la iglesia aprenda a comer, porque las tormentas de la vida ciertamente, recuerde lo que predicaba el martes también, podrán venir los vientos de las tormentas, del turbión, podrá venir cualquier azote sobre su vida, pero aquel que se ha alimentado de la palabra revelada, de la palabra viva, Jehová será su refugio, Jehová será su torre fuerte, Jehová será su defensor, Jehová peleará la batalla por nosotros. Hermanos, no estamos llamados a claudicar en ningún momento. Estamos llamados a creer que así como el Cordero soportó la cruz, usted soportará el tiempo de prueba que está pasando. Es el tiempo, hermanos, que la leche fluya para que la beban, y que fluya también la miel, para que el rema de la palabra le aclare la visión, le aclare la vista, y ya no ponga la mirada en lo terrenal solamente. Ciertamente lo que usted está haciendo es importante, pero más importante es buscar el reino de Dios y su justicia. Lo que usted está haciendo necesita toda su atención, pero necesita también vivir para vida eterna. Necesita creerle al Señor. Israel se corrompió siempre que alcanzaba una victoria, pero los hijos de Dios no estamos llamados a corrompernos por ninguna naturaleza. Que de mañana le busquemos, que tengamos tiempo para orar, tiempos para adorar, tiempos para escudriñar la palabra, que tengamos tiempo para estar en la mesa del amado, que no seamos melindrosos. Hoy vino usted un domingo, haga el esfuerzo, como decía en el ayuno, hermanos. Mire, se lo voy a decir, ciertamente la iglesia no está en un lugar sumamente accesible, pero si usted le pone más atención a lo inaccesible, le está creyendo al enemigo. Falta un trecho para que terminen, pero ¿cuánto tiempo estamos reclamando? Porque este trecho ya está aprobado, pero usted sabe cómo son los trámites burocráticos en las municipalidades. Pero ¿cuándo nos vamos a levantar para reprender las obras de las tinieblas y ese trecho que falta para adoquinamiento se cumpla? ¿Cuántos vamos a creer que vamos a tener la provisión y la distancia? Por favor, no vaya a cambiar de iglesia por ir a tomar leche adulterada en otro lado. No es que esté hablando de otro lado, hermano, pero realmente la palabra nos enseña que iglesias bíblicas muy pocas. Otro día le cuento de la leche adulterada que un día le vendieron a la pastora. ¿O se lo cuento de una vez? Póngase de pie, por favor. ¿Se recuerda que hace muchos años no encontrábamos la variedad de leches que encontramos ahora, ¿verdad? Ahora, leche descremada, leche deslactosada. Cuando muchos de nosotros que estamos acá fuimos criados al pie de la vaca. Amén. Delicioso, hermano José Felipe.
beber leche al pie de la vaca. Y el gusto era cuando estaba la espuma y caliente, usted se empinaba el vaso. Pero hace como unos 32 años más o menos, había un vendedor de leche ahí por las colonias. Es que ya me acordé que no le compraste, ¿no? Y le decían la leche de Don Pupo. Como siempre hay personajes en las colonias, ¿verdad? La leche de Don Pupo. ¿Y qué será? ¿Por qué Don Pupo? No le miro cara de pupo al vendedor de leche. Y entonces la hermana Élida, ¿se recuerda de la hermana Élida, que fue nuestra colaboradora por más de 30 años? Ay, es que fíjese que este don, cuando traía el lechero, pasaba por el río a echarle agua. Y una vez, mi vecina compró su litro de leche, y cuando le metió la cosa para echarle la leche, iban los pupitos nadando en medio de la leche. Leche adulterada en cualquier lado, hermano. No somos la iglesia única, pero queremos ser genuinos delante de Dios y delante de ustedes. Amén. Tenga cuidado con la leche de Don Pupo entonces, o con la miel adulterada. Cierre sus ojos, por favor. Dios nos quiere ministrar en esta hora. Y este es el tiempo que le digamos al Señor: Señor, perdóname. Me ha costado venir a los tiempos de ayuno. Me ha costado escudriñar tu palabra. He tenido tiempo para muchas cosas, pero no he escudriñado tu palabra. Quiero aprender a estar en comunión con ella. Quiero que me des de beber de tu leche. Quiero que me des de comer de esa miel que sale de la roca, de esa roca donde fui arrancado yo. Quiero recibir. Abra sus labios, abra su corazón y empiece a hablarle. Este es un momento entre usted y el Señor. Usted conoce su corazón. Dios le está hablando para que ya no pongamos excusas. La mesa está servida. La mesa la preparó Él. Él es el que adereza mesa, nos unge con aceite y nos da del buen vino. Dile al Señor: tengo hambre y sed de ti. Que tu palabra sea más dulce que la miel a mi paladar. Es nueva cada día. Tu amor por El Dios que le ama mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo. Abra su corazón y Es diga: por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor, Salvador. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce
paso. Somos salvos porque Él nos amó primero. ¿Y cómo no nos dará su palabra? Nos ha dado su Espíritu. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Señor, aumenta nuestra fe para Es por creer. eso que te alabo, Queremos vivir la y experiencia es por eso que te de sirvo, pertenecer a tu reino. y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que Levante sus manos al cielo un momentito. es por Dele una ofrenda eso mecida a que Él. te doy todo mi amor. Por amor a nosotros, los que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Él dio su vida para que en Él tengamos vida y vida en abundancia. Y Él nos da su palabra, nos da de su leche, de su miel, para que vivamos en una forma diferente. Ahí con sus manos levantadas, yo le invito a que repita conmigo y diga con libertad, con seguridad, diga: gracias, Señor Jesús, porque me llamaste de las tinieblas y me trajiste a tu luz admirable. Quiero tener la convicción de ser alimentado con tu leche y con tu miel, para ser fortalecido y nunca claudicar, para llegar hasta el final de los tiempos. Muchas gracias por amarme. Muchas gracias. Y es por eso que te alabo, Es por eso que la razón de nuestro culto, es por eso que la razón de decir que somos hijos de Dios, es mostrar gratitud con aquel que lo dio todo por nosotros. por eso que te alabo, Nuestra fidelidad hacia Él te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. es por eso. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo. Gracias, Jesús. Es por eso Gracias, Jesús. que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.